Gracias por continuar con su espacio de detalle semanal. Señores, qué interesante esta conversación precisamente con un profesional del más alto nivel, el politólogo, exactamente, Freddy Ángel Castro. Y nosotros tenemos ahí este caso de manera muy particular, lo que ocurre en el Congreso Nacional, ¿verdad? Es lo que llama más la atención. Aquí hay dos temas importantes en este país ahora mismo, aunque hay muchos más, pero importante y de capital importancia está el tema Odebrecht, el tema de sobornos de Punta Catalina y el tema del Congreso Nacional y las crisis que está generando. Nosotros vemos ahí un libro que tienen para firmar. Lo vimos a usted al lado del gran artista de la República Dominicana, Johnny Ventura, un hombre de todos los tiempos, ¿verdad?, para nuestro país. Al lado también del abogado constitucionalista Nancy Rodríguez y al lado de una serie de personas como del pueblo. Explíqueme cuál es la participación y por qué razón estaba usted ahí en ese momento. Bueno, yo soy de los que digo que en la vida y lo que somos creyentes todo obra para bien. Sí. Primero, nosotros formamos parte de la coalición, somos dirigentes de la coalición, pero eso es lo que se llama la coalición democrática por la defensa de la Constitución y la democracia. Que ya hicimos un manifiesto a la nación y hemos también estado haciendo contacto a nivel de importantes actores de la vida nacional e internacional. Y en esta ocasión yo había bajado con la firma de unos 500 intelectuales, profesores, académicos que fuimos a ese lugar, y resulta que nos quedamos un rato viendo todo lo que es la panorámica. Antes de entrar a la crisis entre Johnny y los demás, usted me dice que usted bajó al escenario del Centro de los Héroes con 500 intelectuales. Sí, o sea, que no es solo motoconchistas, no son solo amas de casa las que están participando. La coalición, ¿cómo está manejando esa parte? Mira, para decirte, para que la gente comprenda qué es la coalición, es un conjunto de fuerzas económicas, sociales, políticas, religiosas, académicas, sociedad civil, pueblo. Por ejemplo, el coordinador de la coalición es Fidel Lorenzo. Sí, religioso. Que es de las iglesias. Exactamente. Pero ahí, para que tú lo sepas, ahí hay gente del PRM. También. Claro que sí. Ahí hay gente del PRM, ahí hay gente que son constitucionalistas, ahí hay gente que son simplemente heredero histórico de la tradición de la lucha por la revolución de 1965, como don Andrés Fortunato. Ahí hay ex magistrados del Tribunal Constitucional como doña Leida Piña o el magistrado Yotin Curi. O sea, estamos hablando de una playa, la coalición es una multiplicación de fuerzas sociales económicas que están en ese proyecto. O sea, que la coalición también... No es motoconcho. O sea, que la coalición también, o sea, se sintió representada y fue también en apoyo al llamado que hizo Luis Abinader de ir al Congreso y de ir... No, es que la coalición... ¿Es parte? Es que al contrario, es que la coalición es que está convocando al pueblo. Es que está, o sea, lo que Luis Abinader fue a acompañar. Exacto, lo que tú ves en firma, exacto, lo que tú ves en firma del libro es la convocatoria de la coalición a la sociedad dominicana para que, estampando su firma, se va a producir un acontecimiento histórico en la defensa de la Constitución. Entonces, esa coalición que tú ves ahí no es simplemente el resultado de actores políticos, es más, son actores de sociedad civil. En este sentido, cuando yo voy al Congreso, que bajo el Congreso, voy con unas 500 intelectuales, profesores, abogados, que estamos también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bajamos a la firma. Particularmente yo me quedé un rato más con mi amigo Nancy Rodríguez y estábamos viendo la situación de los hechos. Cuando se produce el forcejeo, ¿por qué se produce? Por una acción que yo entiendo de extremo celo de la Policía Nacional, porque lo que se estaban tratando de introducir eran pinceles y lienzos para unos murales que al final resultaron bellísimos. Sí, como yo tengo hice buenas relaciones con muchos miembros de la policía,
te quiero decir que entre nosotros mismos, no puedo decirlo, pero con oficiales superiores decíamos, eso es una tontería. Sí. Y entonces el general Aybar, un general comedido, un general que conoce la situación, o sea, al final permitió, que está al frente de las tropas. De las tropas, el general Aybar permitió que los lienzos pasaran. Ese forcejeo que tú ves porque los mismos policías no tenían información de que ya el general había dado la orden. Entonces, yo estoy en el escenario y lo que le estoy diciendo a los policías, ya el general dio la orden, déjenlo pasar, porque tú sabes que se piensa que es una ruptura del como cerco que va a interrumpir. Y entonces viene un problema de ese tipo. Yo creo que lo que se está dando allí es una expresión de lo que nosotros en el marco de la construcción de estos últimos 19 años de la Constitución llamamos un ascenso de la cultura constitucional. Es decir, hay una construcción, un living constitutional. O sea, muchos de lo que están bajando ahí es la expresión de ese 65% que dice, el gobierno de Danilo Medina es un gobierno que ha hecho un buen trabajo, pero aparte de ese buen trabajo, nosotros no queremos que se modifique la Constitución. O sea, eso es lo que se está expresando ahí. Por eso es que tú ves pueblo, por eso es que tú ves gente, por eso es que tú ves fuerza. Porque las encuestas políticas, más de 14 encuestas políticas, han dicho de manera muy clara que no están los dominicanos y las dominicanas de acuerdo con esa modificación. La expresión política de Luis Abinader es una comprensión del momento coyuntural y del momento histórico que él sabe que tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, porque es como yo digo, de ese 70% de los dominicanos y dominicanas que están rechazando una reforma constitucional, nadie sale ileso si al pueblo dominicano tú le quieres jugar cucaramácara, es decir, diciendo, no, yo estoy en contra del apoyo y entonces por abajo me entendí en la Cámara. En un momento donde tenemos una ciberpolítica. O sea, parecería como que el pueblo está vigilante ante el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados, que es a donde está el tranque realmente. Joana, a mí me gustaría que tú vieras los lienzos, porque los artistas que fueron allí, ellos no fueron con una idea preconcebida, ellos marcaron el momento. Y entonces en un cuadro de la reforma constitucional... O sea, como que este momento no va a ser tan fácil ya de borrarlo, porque ya quedó incluso... Exacto, entonces en una de las partes de las imágenes hay un ojo que está mirando como por una rendija, así. Si se reforma o no se reforma la Constitución. O sea, como que alguien está vigilando. Sí, entonces eso es un símbolo de pueblo. El momento se ha marcado. Esto es la continuidad histórica en la defensa de la Constitución del pueblo dominicano de 1965. Bueno. Nunca antes un pueblo se había movilizado por la Constitución, aún esos que se prestan de señorones, que denigran a esos motoristas que están ahí, que viven en el día a día. Esos son sujetos constitucionales, esos son nuestros ciudadanos que se están empoderando alrededor de estos problemas que están sucediendo. Que de una manera u otra están entrando en la conciencia. Claro, y mucha gente no va ahí porque no puede ir, porque lo van a cancelar, porque tienen temor. Hay 700,000 empleados que tiene el tren gubernamental. Entonces, mucha gente de esa te dice claramente, yo no estoy con la reforma constitucional, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque no va a exponer su pobre trabajo. Me decía, yo tengo la ventaja de que solamente cuando yo le digo a los estudiantes de maestría, mira, yo tengo la ventaja de que a lo único que no le he dado clase aquí son a presidentes y vicepresidentes, pero después de ahí, desde Suprema, desde todas las Supremas hacia abajo y todo. Entonces, te digo esto porque me decía una persona que estaba en el Ministerio de Trabajo y me llamó por el día, dijo, profesor,
yo estoy de acuerdo, no se puede reformar la Constitución, pero usted sabe, yo no puedo salir. Yo no puedo salir. Yo tengo un empleíto aquí. Sí, no tiene, y además está en su horario laboral y todo lo demás. Digo, estate tranquilo, no hay problema. Entonces el pueblo se está expresando en la calle. ¿Cuándo tú habías visto de que un tema de Constitución sea de dominio público? No, la huelga, la comida, el arroz, la habichuela, el gas, cosas así. Pero en el caso del PRM, o sea, el PRM entra, como dicen, al evento también. Luis Abinader había amenazado muchas veces con que cualquier cosa yo voy para la calle, cualquier cosa yo voy para la calle. Llegó el momento, Luis Abinader sale con su gente al Congreso Nacional en una demostración de que también rechaza la reforma constitucional y de que aparentemente sus diputados, que son los de él y los de Leonel, los que podrían hacer la diferencia para aprobarle un proyecto de reforma constitucional al presidente Danilo Medina, están firmes y no lo harían. Entonces él sale en ese momento. O sea, ¿qué representa esto para el PRM? Está el PRM a la puerta de poder destruir a ese PLD o sea, que ha exhibido tanto poder o sea, y por tantos años el control del Estado en la República Dominicana? Bueno, yo sobre eso te voy a decir una gran verdad. Ellos están haciendo sus tareas. Y cuando digo que están haciendo sus tareas, ampliaron su padrón, se van con unas primarias cerradas, don Luis Abinader, don Hipólito Mejía, en un, como se debió hacer, en un gran show político, presentaron sus precandidaturas, llevaron una gran cantidad de personas, están resolviendo como todo, una motivación más o menos. Sí, exacto, un show político, pero no quiero decir show político en el mal sentido. No de manera despectiva. Sino un gran show político que es lo que se debía hacer. Ellos están haciendo sus tareas y yo te puedo decir que le están haciendo bien. ¿Qué puede pasar? Si no hay una recomposición, si no aparecen al interior del PLD los amables componedores y el PLD logra zanjar su crisis, no hay seguridad de que el PLD retenga el poder en el 2020. ¿Por qué? Porque el primer escenario, Giovanna, es el siguiente. Sí. Cuando se consolidan tres fuerzas políticas en un proceso electoral y la tercera, aunque sea la tercera, te llega a 10, eso quiere decir que las dos primeras no llegan al 50. Llegan al 50. Aunque se está diciendo inclusive hasta por lo bajo, eso se llegó a hablar hace unas semanas anteriores, de que la reforma, y eso no ha salido publicado en los papelitos que se quedan en las cámaras, de que la reforma pudiera implicar bajar el porcentaje del 50% al 40%, para que aquel que gane con el 40% en primera vuelta. Esto porque en ese escenario habría una segunda vuelta de manera casi obligatoria. Casi segura. Y no se sabe en segunda vuelta cómo tú puedas cambiar el accionar político, sobre todo si tú ganas una segunda vuelta por 3 o 4 o 5 puntos, que son superables, que fue lo que le pasó al doctor José Francisco Peña Gómez en contra del doctor Leonel Fernández. Sí. O sea, quien te gana primera vuelta es el doctor Peña Gómez y quien te ganó la segunda fue el doctor Leonel Fernández. Entonces, si tú no te despegas con 7, 8 o 9 puntos en primera vuelta y te quedas con 3 o con 4, las fuerzas que te adversan en segunda vuelta que no votaron por ti te pueden hacer perder las elecciones. Así es. Y eso puede pasar en un escenario muy complicado donde el problema de Punta Catalina va a seguir, las filtraciones van a seguir, los que van a ser encartados van a seguir. ¿Por qué? Porque hay una decisión política que trasciende a lo nacional. O sea, que viene desde los Estados Unidos y de Brasil. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Los 39 millones de Odebrecht, eso salió. Los 15 millones que están ahí también, que vienen, que son 60, eso salió. Pero ¿qué es lo que no ha salido? Las 6 empresas
de los corresponsables. Y yo te voy a decir eso. Yo te voy a decir, cuando eso salga a la opinión pública, el país se va a estremecer y no falta mucho. Incluyendo. ¿Ya hay gente que tiene esos datos? Sí, sí. ¿En el país? En el país. Hay gente que lo tiene, sí. Incluyendo lo siguiente. Mediante la disposición de la Act, o sea, una ley especial que tienen los Estados Unidos, todo el que se vea envuelto en acciones fraudulentas, cohecho, uso de recursos, que se tipifique en la ley 155-19, esos diputados que se están incriminando en el Congreso, es muy probable que les dan retirada sus visas a ellos y a sus familias. Y en estos momentos corre el rumor de que eso ya fue tramitado al Departamento de Estado. ¿Cómo? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces mediante la compra de voluntades, que es el soborno, tipificado en esta ley, los sujetos obligados que tienen el nivel de supervisión y la corresponsabilidad del Estado Dominicano a través de la Convención en contra de la corrupción, que es la Convención de las Naciones Unidas, y la disposición, por ejemplo, de la doctrina, en este caso que se está desarrollando, de que la corrupción es imprescriptible, que fue lo que hizo el juez Ortega, sí, al incorporar una jurisprudencia del Tribunal colombiano, deja muy complicado el escenario. Por lo tanto, todo esto, si no se tiene una miopía política, habría que ponerse de acuerdo para salvaguardar situaciones. ¿Por qué? Porque en el hemisferio no se quiere una reproducción de Venezuela ni de Nicaragua. Y en la República Dominicana tenemos un problema geopolítico también. Sí, la presencia china, ¿no? Sí. La presencia china. Con los acuerdos comerciales. Incomoda de alguna manera a un presidente que el mismo día de la independencia de los Estados Unidos estableció 2 consulados en China. Bueno, de verdad que le agradecemos muchísimo porque esto ha estado profundísimo, profundísimo diría yo, sí, porque es que estamos hablando de los 2 momentos más críticos que está ocurriendo en la República Dominicana, y es como decía, el tema del caso de Brecht, los sobornos de las obras, especialmente de la obra de Punta Catalina, que era el emblema del presidente Danilo Medina, y vaya que aparenta hasta que, ¿verdad?, se den todos estos momentos legales de que está bastante salpicada con el tema del soborno, y obviamente la crisis obligada que mantiene a la República Dominicana con los nervios de punta, y a lo mejor muchos políticos y otros que no son tan políticos sin dormir, es la crisis del Congreso Nacional y esta intención de querer reformar una constitución a pesar de a lo mejor no estar las condiciones dadas para esta. Así que le agradezco muchísimo todo ese análisis tan profundo y todos esos datos. Y nada, seguimos con este tema en otra ocasión, porque de verdad que no podemos darlo por cerrado en este día de hoy. No. Aún se termina el programa. Gracias, Joana. Bueno, señores, también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.